En el presente video hablaremos de un célebre filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista, intelectual y político alemán de origen judío y sus ideologías comunistas durante el siglo XIX, más conocido como Karl Marx, nacido en mayo de 1818 en la ciudad de Trèveris y fallecido en marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. El comunismo, según Marx, consistía en un movimiento político y socioeconómico que defendía el cambio radical en la estructura de la sociedad. Este modelo se caracterizaba por proponer la propiedad común de los medios de producción, la inexistencia de clases sociales, del mercado y del Estado. Marx proponía un estado de rechazo hacia el malestar del obrero debido a la explotación de la burguesía, un concepto llamado alienación. Para romper con ese malestar y la explotación, él creía que era necesario revolucionar la sociedad y el modelo capitalista. Además, tenía un pensamiento en común con el sociólogo Friedrich Engels, con el cual sostenían que la única clase verdaderamente revolucionaria era el proletariado, es decir, la clase obrera, ya que representan el interés de la mayoría y que no podían luchar contra su opresión sin romper la estructura y la superestructura, debido a que todo cambio que se realice en la primera repercutirá en la segunda. Pero antes de seguir, debemos conocer dos conceptos, clase en sí y clase para sí. Quienes forman parte del proletariado suelen naturalizar su situación, no reconocer la explotación y no identificarse como clase, aunque esto puede ocurrir aún reconociendo su explotación. De todas formas, el trabajador seguirá intentando mejorar su calidad de vida a través de luchas y negociaciones, ya sea en el trabajo o en la vida día a día, pero lo hará de manera aislada, es decir, está el grupo de trabajadores de una fábrica X que a través de la fuerza reclaman o enfrentan al burgués dueño de esa fábrica. En estos casos hablamos de una clase en sí. La clase para sí ocurre cuando el obrero comienza a identificarse como una clase, toma conciencia del sistema clasista y comprende que debe encarar desde una lucha de clases, ya que la conciencia de clase le permite comprender que no sirve luchar de manera aislada hacia un solo individuo, sino que debe hacerlo como clase. Entonces, al luchar como clase, no solo se enfrenta a la burguesía, también lo hace contra el sistema y al Estado que lo legitima. Para comprender mejor estos conceptos, imaginemos, por ejemplo, el dueño de una granja y sus trabajadores, que se encargan de ordeñar las vacas, alimentar a las ovejas, etc. Ellos trabajan 12 horas y el dueño les paga 1.000 pesos por día a cada uno. Claramente, a ellos les parece poco en relación al tiempo empleado y sus resultados. La clase en sí explica que los trabajadores normalizan su situación laboral y tratan de negociar con el dueño de la granja su salario, aumentándolo a 2.000 pesos por día, por lo que los mantiene satisfechos saber que ahora tienen el salario de 2 días de trabajo en uno. El tiempo por día sigue siendo el mismo, al igual que el trabajo, pero el salario se duplicó. En la clase para sí, los mismos trabajadores con el mismo salario y las mismas horas de trabajo se percatan de su explotación laboral y se revolucionan, concientizando a los demás trabajadores de las otras granjas, así en conjunto luchan para obtener el poder del Estado y tomar el control de las granjas. Ahora, una vez explicado esto, regresemos a donde nos quedamos. Marx y Engels tenían como objetivo ayudar a formar la conciencia de la clase obrera contra el poder burgués para derrocarlo. Esto lo llevaron a cabo mediante la propuesta comunista. Esta estaba conformada por 4 pasos a seguir. Primero, debían lograr concientizar al proletariado y promover la transición de la clase en sí a la clase para sí. A partir de allí, tomarían el poder a través de la revolución de los obreros contra la burguesía. Luego, expropiarían a los capitalistas y concentrarían los medios de producción en manos del Estado, que estará en manos del proletariado. Como paso final, realizarían una transformación radical de los modos de producción. De esta manera se ejecutaría finalmente la propuesta comunista de Marx y Engels. Gracias por su atención y hasta luego.